¿Qué harías si, de la noche a la mañana, tu vida mundana se transformara en una odisea intergaláctica, no solo con una fortuna inimaginable en tus manos, sino también con el inusual regalo de 2 esposas alienígenas de belleza etérea? Prepárate para sumergirte en la increíble historia de Elara, un hombre común que tropezó con un legado que desafía las leyes del cosmos, un testamento a la amistad que trasciende estrellas y especies. Acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos los misterios de una herencia que no solo cambió la vida de Elara, sino que también redefinió lo que significa ser humano en un universo vasto e inexplorado. La vida de Elara siempre había sido una sinfonía de lo predecible. Un trabajo de oficina que devoraba sus días, un apartamento modesto y la constante búsqueda de un propósito que nunca parecía llegar. Su única excentricidad era su amistad con Kael, un ser enigmático que afirmaba ser un comerciante interdimensional y que aparecía en su vida de forma tan impredecible como un cometa. Kael, con sus ojos profundos y su piel que brillaba con matices de amatista, compartía historias de galaxias lejanas y civilizaciones avanzadas, historias que Elara, por más fantásticas que parecieran, escuchaba con una mezcla de escepticismo y fascinación. Un día, sin embargo, Kael desapareció tan abruptamente como había llegado, dejando tras de sí un pequeño artefacto iridiscente y una nota críptica. La nota, escrita en un lenguaje que Elara nunca había visto pero que inexplicablemente entendía, hablaba de un legado, de una fortuna y de una responsabilidad que caía sobre sus hombros. Al tocar el artefacto, su apartamento se desvaneció, siendo reemplazado por una cámara de teletransportación reluciente que lo transportó a la nave espacial de Kael, una maravilla de tecnología y diseño. Allí, se encontró con una proyección holográfica de Kael, quien con una sonrisa en su rostro etéreo, le explicó que había cumplido su tiempo en esta dimensión y que ahora le legaba todo lo que poseía, una fortuna incalculable, una nave estelar de última generación y, para sorpresa de Elara, la custodia de 2 de sus esposas, Lyra y Silos, quienes lo esperaban en la sala contigua. Elara, un hombre que apenas podía manejar una cuenta bancaria, ahora era el guardián de un imperio y el marido de 2 seres de otro mundo. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Elara se sintió abrumado. El concepto de la poligamia era ajeno a su cultura, y mucho menos la idea de esposas alienígenas. Con un nudo en el estómago, se dirigió a la sala principal de la nave. Allí, bajo la luz de estrellas distantes que se filtraban por los ventanales panorámicos, esperaban Lyra y Silos. Lyra, con su piel de un suave azul iridiscente y ojos que reflejaban la calma de un océano sereno, exudaba una gracia etérea. Su cabello, una cascada de hilos plateados, caía sobre sus hombros, y su voz era como el susurro de la brisa cósmica. Silos, por otro lado, poseía una belleza más audaz. Su piel, de un tono bronceado profundo, estaba marcada con delicados patrones bioluminiscentes, y sus ojos dorados ardían con una inteligencia aguda. Su cabello, trenzado con intrincadas joyas, enmarcaba un rostro de determinación y curiosidad. Ambas, a pesar de sus diferencias, compartían una elegancia innata y una extraña familiaridad, como si hubieran esperado la llegada de Elara toda su existencia. Elara tartamudeó algunas palabras de saludo, sintiéndose increíblemente torpe y fuera de lugar. Lyra, con una dulzura sorprendente, se acercó a él, su mano alienígena rozando suavemente la suya. Silos, con una sonrisa enigmática, lo evaluó con una mirada que parecía ver a través de su alma. Ellas, conocedoras de la situación a través de las últimas comunicaciones de Kael, estaban preparadas para este cambio. Explicaron que en su cultura, los lazos matrimoniales eran más fluidos y a menudo multidimensionales, y que la transferencia de esposas era un acto de confianza y un símbolo de la continuidad del legado. Ambas estaban dispuestas a aceptar a Elara como su nuevo esposo, no solo por lealtad a Kael, sino también por una genuina curiosidad hacia él y su especie. La primera noche a bordo de la nave, bajo la atenta mirada de las estrellas, fue una mezcla de incomodidad, asombro y el comienzo de una conexión inusual. La vida en la nave estelar era un constante torbellino de novedades para Elara. Las paredes cambiaban de color y textura con un pensamiento, la comida se materializaba en el replicador con solo pedirla, y las ventanas ofrecían vistas espectaculares de nebulosas resplandecientes y galaxias distantes. Lyra, con su paciencia infinita, se convirtió en su guía en este nuevo universo. Le enseñó el funcionamiento de los sistemas de la nave, la compleja etiqueta de las sociedades intergalácticas y los principios básicos de la comunicación telepática, una habilidad que Kael había transferido a Elara junto con su legado. Silos, por su parte, le instruyó en el combate avanzado y la estrategia.
Era una guerrera formidable, y sus lecciones transformaron a Elara de un oficinista a un defensor competente. A medida que pasaban los días, Elara comenzó a comprender la magnitud del imperio de Kael. Descubrió vastos recursos planetarios bajo su control, flotas de naves comerciales y una red de contactos que abarcaba docenas de sistemas estelares. La fortuna no era solo dinero, sino influencia y poder. Al mismo tiempo, Elara comenzó a conocer a Lyra y Silos más allá de su condición de esposas alienígenas. Descubrió la pasión de Lyra por la botánica exótica y su habilidad para comunicarse con las plantas. Aprendió de la fascinación de Silos por la historia antigua y su vasto conocimiento de las lenguas muertas de civilizaciones olvidadas. Poco a poco, la extraña dinámica de su relación comenzó a transformarse en una amistad, y quizás, algo más profundo. La nave se convirtió en su hogar, y las dos mujeres, en sus compañeras incondicionales en esta aventura cósmica. Ser el heredero de Kael no era solo fortuna y lujos, era también una pesada carga de responsabilidades y peligros. Elara pronto se dio cuenta de que el imperio de Kael tenía enemigos. Antiguos rivales comerciales, imperios expansionistas y piratas espaciales veían la desaparición de Kael como una oportunidad para apoderarse de sus bienes. La primera amenaza se manifestó como un intento de sabotaje a una de las estaciones mineras de Kael en un planeta remoto. Lyra, usando sus habilidades telepáticas, detectó las intenciones de los atacantes antes de que pudieran actuar. Silos, con su experiencia militar, ideó un plan para defender la estación, y Elara, sorprendiéndose a sí mismo, se encontró al mando de una operación de contraataque. Utilizó los recursos de la nave, sus nuevos conocimientos tecnológicos y la guía de sus esposas para repeler a los atacantes. Fue un bautismo de fuego, una prueba que le demostró a Elara que tenía la capacidad de liderar. Pero este incidente fue solo el comienzo. Se enfrentó a negociaciones comerciales complejas con razas alienígenas de moralidad cuestionable, a la diplomacia intergaláctica con imperios orgullosos y a la constante amenaza de la traición dentro de sus propias filas. Lyra, con su inteligencia emocional, le ayudaba a navegar las complejidades de la política, mientras que Silos, con su visión estratégica, le protegía de los peligros más directos. Juntos, como una unidad inquebrantable, Elara y sus esposas comenzaron a consolidar su control sobre el imperio de Kael, demostrando al universo que el legado no había caído en manos débiles. Más allá de las responsabilidades del imperio, Elara encontró una inmensa alegría en la exploración. Kael, un espíritu aventurero, había cartografiado miles de sistemas estelares, y su nave estaba equipada con la tecnología para viajar a los confines más remotos del universo conocido. Elara, Lyra y Silos emprendieron viajes a planetas inexplorados, descubriendo formas de vida asombrosas y civilizaciones perdidas. Visitaron mundos cubiertos de cristales cantores, océanos vivientes que pensaban y bosques donde los árboles brillaban con luz propia. Elara, con cada viaje, se sentía más conectado al vasto tapiz del cosmos. Lyra, con su amor por la vida, documentaba cada nueva especie de flora y fauna, creando un vasto archivo de la biodiversidad intergaláctica. Silos, con su fascinación por la historia, desenterraba ruinas antiguas y descifraba lenguajes de civilizaciones que habían florecido y desaparecido hacía eones. En uno de estos viajes, descubrieron un artefacto que Kael había estado buscando durante siglos, un mapa estelar que revelaba la ubicación de la fuente primordial, un lugar mítico de inmenso poder cósmico. Este descubrimiento no solo prometía un conocimiento sin límites, sino que también desató una nueva ola de desafíos, ya que otros, muchos de ellos con intenciones oscuras, también buscaban la fuente. La exploración de Elara no era solo por placer, era una búsqueda de conocimiento y una carrera contra el tiempo para proteger un secreto que podría cambiar el destino del universo. La relación entre Elara, Lyra y Silos era, para los estándares terrestres, completamente atípica. Al principio, la incomodidad era palpable, pero con el tiempo, una conexión profunda y compleja se forjó entre ellos. Lyra, con su naturaleza amable y empática, se convirtió en la confidente de Elara, la persona a la que podía recurrir en busca de consuelo y comprensión. Ella le enseñó a apreciar la belleza de las pequeñas cosas, la interconexión de toda la vida y la importancia de la paz interior. Silos, con su espíritu fuerte e independiente, lo desafió a crecer, a superar sus límites y a abrazar su propio poder. Ella le inculcó la importancia de la justicia, la lealtad y la valentía frente a la adversidad. La intimidad entre ellos fue gradual, construida sobre el respeto mutuo, la confianza y una creciente atracción que trascendía las barreras de las especies.
Descubrieron que el amor no estaba limitado por las definiciones terrestres, sino que podía manifestarse de formas inimaginables. Elara aprendió que el amor no era una cuestión de posesión, sino de compartir, de apoyo y de crecimiento mutuo. Cada una de ellas aportaba una perspectiva única a su vida, completando facetas de su ser que él no sabía que existían. La nave se convirtió en un santuario de afecto, donde 3 seres de mundos diferentes aprendieron a amar y a formar una familia en el corazón de la galaxia. A medida que Elara se adentraba más en el imperio de Kael, también descubría los secretos y las sombras del pasado de su amigo. Kael, a pesar de su carisma, no era un santo. Había acumulado su fortuna a través de tratos arriesgados, alianzas con figuras dudosas y, en ocasiones, con acciones que rozaban la moralidad gris. Elara encontró registros de deudas no pagadas, disputas territoriales que se remontaban a siglos y promesas incumplidas que ahora recaían sobre él. Lyra y Silos, aunque leales a Kael, no ocultaron la complejidad de su personalidad. Le revelaron historias de la juventud de Kael, de sus ambiciones desmedidas y de los sacrificios que había hecho para construir su imperio. Una de las mayores amenazas que Elara heredó fue la enemistad con el consorcio XY-LAR, una poderosa organización criminal intergaláctica a la que Kael había traicionado en el pasado. El líder del consorcio, un ser despiadado conocido como Borlag, juró vengarse de Kael y ahora dirigía su ira hacia Elara. Esta confrontación con el pasado de Kael obligó a Elara a tomar decisiones difíciles, a veces sacrificando sus propios ideales terrestres en aras de la supervivencia de su nuevo imperio y la protección de sus esposas. Aprendió que la moralidad en el espacio era un espectro, y que para sobrevivir, a veces hay que ensuciarse las manos. Borlag, el líder del consorcio XY-LAR, era un adversario formidable. Su flota era vasta, sus recursos ilimitados y su crueldad, legendaria. Elara y sus esposas se encontraron en una constante carrera, esquivando los ataques de Borlag, protegiendo sus rutas comerciales y fortaleciendo sus alianzas. La tensión era palpable, y el peligro, inminente. Lyra, con su telepatía, a menudo detectaba los planes de Borlag antes de que pudieran materializarse, dándoles una ventaja crucial. Silos, con su experiencia en estrategia militar, diseñaba las tácticas de defensa y ataque, transformando la nave de Kael en una fortaleza impenetrable y en una fuerza de ataque sorprendente. Elara, ahora un líder experimentado, demostró su ingenio y su valentía en cada confrontación. Aprendió a anticipar los movimientos de Borlag, a explotar sus debilidades y a inspirar lealtad en sus aliados. Hubo momentos de desesperación, batallas espaciales intensas donde la victoria pendía de un hilo y sacrificios dolorosos. Pero a través de todo esto, la unidad entre Elara, Lyra y Silos se fortaleció. Lucharon no solo por su supervivencia, sino también por el legado de Kael, por la justicia y por la promesa de un futuro donde pudieran vivir en paz. Con Borlag pisándoles los talones, la búsqueda de la fuente primordial se volvió aún más urgente. El mapa estelar, que revelaba la ubicación de este lugar mítico, se convirtió en su principal objetivo. La fuente primordial se decía que contenía la clave para un poder ilimitado, capaz de reescribir la realidad, de curar cualquier enfermedad o de aniquilar galaxias enteras. Para Elara, la fuente representaba no solo una oportunidad para protegerse de Borlag, sino también una forma de entender la verdadera naturaleza del universo y, quizás, de encontrar un camino de regreso a la Tierra, o al menos, una forma de conectar su viejo mundo con su nuevo hogar. El viaje a la fuente primordial los llevó a través de agujeros de gusano inestables, a través de campos de asteroides peligrosos y a través de dimensiones inexploradas. Se encontraron con guardianes ancestrales, con acertijos cósmicos y con pruebas que desafiaron su mente y su espíritu. Lyra, con su conexión con la energía vital, sentía la presencia de la fuente a medida que se acercaban. Silos, con su conocimiento de las leyendas antiguas, descifraba las pistas dejadas por civilizaciones que habían buscado la fuente antes que ellos. Elara, liderando el camino, se mantuvo firme en su determinación. La recompensa, o el peligro, de la fuente primordial estaba al alcance de sus manos. Finalmente, después de innumerables desafíos y sacrificios, Elara, Lyra y Silos alcanzaron la fuente primordial. No era una estructura física, sino un nexo de energía cósmica, un lugar donde el tejido mismo de la realidad parecía más delgado. Allí, Elara no encontró un poder para controlar, sino una comprensión profunda del universo, de la interconexión de todas las cosas y de su propio lugar en el vasto cosmos. Se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en la capacidad de dominar, sino en la capacidad de amar, de proteger y de construir.
En la fuente, el Ara pudo, por un instante, comunicarse con el espíritu de Kael, quien lo felicitó por su valentía y por haber honrado su legado de una manera que él nunca pudo. Kael reveló que su desaparición había sido, de hecho, una ascensión a un plano superior de existencia, y que había confiado en el Ara para continuar su trabajo de equilibrar las fuerzas en la galaxia. Con esta nueva sabiduría, el Ara y sus esposas regresaron, no solo victoriosos sobre Borlag, a quien lograron neutralizar con la ayuda de sus nuevos aliados y la visión de la fuente, sino también transformados. El Ara, el hombre común de la Tierra, se había convertido en un líder respetado, un diplomático hábil y un protector de la paz. Lyra y Silos, con él a su lado, habían encontrado un nuevo propósito y una felicidad que trascendía las expectativas de su propia cultura. Juntos, establecieron una nueva era para el imperio de Kael, una era de comercio justo, de exploración pacífica y de alianzas duraderas. El Ara nunca regresó a la Tierra de forma permanente, pero a través de sus acciones, se convirtió en un embajador de la humanidad, demostrando que el espíritu humano, con amor y coraje, podía florecer incluso en los confines más lejanos del universo. Su historia se convirtió en una leyenda, un testimonio de la amistad intergaláctica, el amor inesperado y el potencial ilimitado de un hombre que heredó una fortuna, 2 esposas y un universo entero.